En este momento vamos a escuchar el sermón de esta mañana que nos trae nuestro hermano José Peña. Querido hermano, que Dios le bendiga y en su tiempo que el Espíritu de Dios pueda morar en su vida y traernos palabras de aliento y fortaleza para el pueblo de Dios. Que Dios le bendiga, querido hermano. Muchas gracias, mi hermana. Así que feliz sábado tengan todos mis amados hermanos, familia y amigos que sean conectados para escuchar palabra de Jehová en esta mañana. Mi mayor deseo es que todos nos encontremos disfrutando de una perfecta salud espiritual. También es mi gran deseo que todos nos estemos gozando de una perfecta y cabal salud física. Pero desafortunadamente sé que no es así, porque físicamente todos estamos enfermos, todos padecemos de algo, todos estamos con achaques. Y no me refiero, mis amados, solo a aquellos que nos consideramos ya pasados de cierta edad, porque hoy día toda la humanidad, tanto niños como adolescentes, están padeciendo de miles de enfermedades físicas existentes. Por tanto, si nos encontramos padeciendo de alguna u otra enfermedad física, no nos deberíamos preocupar tanto. Debemos cuidarnos, sí, debemos cuidarnos mucho y luchar por estar saludables. Pero nuestra mayor preocupación debería ser estar saludables espiritualmente, porque una perfecta salud espiritual es lo que nos va a garantizar la visa a la Canaán celestial. Amados, antes de comenzar este mensaje que nuestro Señor Jesús nos ha preparado en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo, quiero hacerles una pregunta. La pregunta que quiero hacerles a todos mis amados hermanos, sé que hay otras personas invitadas, hay amigos y hay familiares conectados que no comparten nuestra creencia, nuestra doctrina. Y mi pregunta para todos aquellos hermanos amados es la siguiente: ¿por qué eres adventista del séptimo día? Y mientras meditas en esto, vamos a escuchar una alabanza de nuestro hermano Felipe Garibo, acompañado de varios hermanos adventistas. Y esta alabanza tiene como nombre ¿Por qué soy adventista? Escuchémosla. Amados hermanos, Amén. Espero que después de haber escuchado esta hermosa alabanza, todos hayan meditado en cuanto a la razón por la cual son adventistas del séptimo día. Y por mi parte quiero hacerles saber por qué soy un adventista del séptimo día. Bueno, en primer lugar quiero decirles que antes de conocer que la iglesia adventista existiera, allí en el barrio, la zona o la ciudad donde yo vivía, me encontraba rodeado de diferentes iglesias. Habían iglesias o existen iglesias metodistas, evangélicas, pentecostales, bautistas, mormones, iglesias católicas, etcétera, etcétera. Recuerdo que en algunas de ellas, al pasar cerca, me detenía para escuchar lo que hablaban y también las alabanzas que allí se cantaban. Pero mis amados, ninguna de estas iglesias o denominaciones me llamaron la atención. Y es algo que no puedo explicarles, el por qué nunca me sentí atraído, o pudiéramos decir nunca me sentí tocado por el Espíritu Santo para quedarme en una de estas iglesias. Lo cierto es que solo bastó entrar una sola vez a la iglesia adventista y allí fue donde yo sentí el llamado de Dios. Al principio no lo entendía, pero con el tiempo pude encontrar la respuesta de mis interrogantes, llegando a la conclusión que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que Dios escogió para proclamar un mensaje único. Es la iglesia que Dios escogió como un pueblo santo para dar un mensaje que el mundo necesita conocer.
Pues a partir de ahí, amados, comencé a introducirme en los estudios que la iglesia enseña sobre sus doctrinas y creencias. Y con el tiempo acepté públicamente que seguiría los pasos de Jesús a través de las enseñanzas que imparte esta iglesia a la luz de la verdad. Aquí en esta iglesia aprendí las 6 doctrinas que componen las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia. Doctrinas y creencias que acepté y también he predicado. Y así como un día recibí el llamado de Dios a formar parte de este maravilloso pueblo escogido por Dios para proclamar su mensaje, como ya les dije, un mensaje único, un mensaje que no predica otra iglesia, un pueblo escogido por nuestro Padre Celestial para proclamar sobre el significado del santuario terrenal y su paralelismo con el santuario celestial, para proclamar sobre el estado de los muertos, para proclamar sobre los 10 mandamientos y haciendo énfasis en el 4º mandamiento, que es el sello de Dios. Un pueblo llamado para proclamar sobre las profecías de Daniel 2, 7, 8 y 12 y también sobre las profecías del libro del Apocalipsis, especialmente el mensaje de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14 versículos del 6 al 12. Es maravilloso, mis amados. Es maravilloso sentirnos privilegiados de formar parte de un pueblo escogido por Dios para predicar su palabra. Así que llegué a este pueblo para quedarme y moriré siendo parte de este pueblo escogido por Dios. Moriré siendo adventista del 7º día. Pero el hecho de ser adventista, mis amados, no quiere decir que me quede callado al ver las cosas que están sucediendo desde hace mucho tiempo dentro del pueblo de Dios. Hace un tiempo atrás vengo siendo amonestado por el Espíritu Santo y me siento como Jonás, huyendo del propósito por el cual Dios me ha llamado. Por eso, reflexionando y meditando en ese llamado, llegué a la conclusión que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, que es mejor hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, que es mejor, mis amados, serle fiel a Dios, aunque veamos al mundo vanagloriarse, aunque veamos al mundo enriquecerse y prosperar materialmente. Es mejor serle fiel a Dios que vivir de los placeres y gloria que el diablo pone a tu disposición si le obedeces. Créanme, queridos, me siento como Jonás huyendo para no hacer la voluntad de Dios. Y así no meterme en problemas y estar tranquilo y pasar desapercibido entre la multitud sin llamar la atención. Y eso es lo que creo que hoy día busca todo el mundo, estar tranquilo y sin meterse en problemas. Pero si vamos a la Biblia, no vamos a encontrar a un solo profeta de Dios que no se haya metido en problemas por traer un mensaje de amonestación de parte de nuestro Padre Celestial a su pueblo. Por eso hoy tomé la decisión de no seguir huyendo y de hacer la voluntad de Dios. Vamos a tratar varios temas. Voy a tratar varios temas que tal vez no sean agradables para muchos. Pero el pueblo de Dios necesita informarse. El pueblo de Dios necesita despertarse. ¿Y cómo lo va a hacer si no aparece un Natán que parado frente al hombre más poderoso que había en su tiempo, el rey David, le dijo en su misma cara que era un asesino, que era un fornicario, que era un pecador y que se encontraba libremente pisoteando las leyes, preceptos y mandamientos de Dios? ¿Cómo el pueblo de Dios se va a despertar si no aparece un Elías, si no aparece un Isaías, si no aparece un Ezequiel, si no aparece un Ahías Silonita y muchos más con un mensaje de amonestación de parte de Jehová? Por eso, mis amados, en esta mañana les traigo un mensaje de parte de Jehová a todos aquellos que se consideran ser parte de su pueblo. Voy a comenzar un estudio donde lo compartiré en varias secciones, es decir, en varios encuentros, ya que será un estudio muy profundo y como tal requiere de muchas horas para entenderlo. Y este estudio estará única y exclusivamente concentrado en un libro que hoy día son pocos, pero muy pocos los que hablan de él. Y estamos hablando del libro del Apocalipsis. Y también estaré hablando sobre otros puntos muy importantes que la iglesia como tal debe conocer. Y a través de este estudio vamos a conocer el por qué hoy día, escuchen bien, el por qué hoy día casi nadie predica
sobre este maravilloso libro. Y mis amados, es tan importante entenderlo, así como lo es para nuestro cuerpo el agua y el alimento que ingerimos. Oramos. Padre de amor y misericordia, te damos las gracias una vez más por tu amor y por tu bondad derramada en cada uno de nosotros. Nos disponemos a escucharte a través de este estudio, Señor. Te pedimos discernimiento para que podamos entender no solamente el tiempo que estamos viviendo, Padre, sino que también podamos entender cuál es tu voluntad en cada uno de tus hijos en esta tierra y en cada persona que escuche este mensaje, Señor. Muchos sabemos y estamos conscientes que entender tu palabra o entender tu voluntad es todo un reto, porque tenemos un enemigo que tratará por todos los medios de desviar nuestro anhelo de seguirte y hacer tu voluntad. Y este enemigo, Señor, desviará nuestra mente para no encontrar entendimiento ni mucho menos interés en conocer la gran verdad que se esconde en este maravilloso libro, el cual es el libro que más es atacado por Satanás. Padre de amor, te pedimos que nos ayude a entender este estudio, así como lo dice tu palabra, te haré entender y te enseñaré el camino que tienes que seguir. También tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Por eso en esta hora nos encontramos aquí clamando y rogando por la presencia del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento necesario y de esta manera seguir bendecidos en conocimiento a la luz de tu verdad. Es en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Amados, el mensaje en esta mañana solo estará basado en la introducción de este estudio. Porque primero tenemos que aclarar lo que hace mucho tiempo venimos escuchando en nuestras iglesias. Y esta teología es lo que le ha dado lugar a que muchos le hayan perdido el interés al libro más importante y de mayor conocimiento que tiene la palabra de Dios. Y los voy a llevar al Evangelio de Mateo, la lectura bíblica que leyó nuestra hermana, Mateo 16, versículos 1, 2 y 3. Y voy a repetir la lectura. Así que leemos, me siguen. Mateo 16, versículo 1, 2 y 3. Y dice así: y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece, ustedes dicen hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles es cuando vemos las nubes rojizas en horas de la tarde y muchas veces en horas de la mañana cuando está nublado el tiempo. Así que Jesús le dice, cuando anochece decís hará buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Ustedes lo que son es una partida de hipócritas que saben discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden discernir. Amados, miren qué interesante. Desde que Mateo comienza a escribir este libro hasta el capítulo 16, ya Jesús había hecho muchos milagros y señales. Sin embargo, aquí estos dos grupos de fariseos y saduceos vinieron a tentar a Jesús porque en realidad a ellos no les interesaban los milagros y señales que Jesús hacía. Y por tanto, tal vez en forma de burla, se llegaron a Jesús pidiéndole más señales de las que ya habían visto. Y Jesús, en lugar de darles esas señales que ellos le pedían, su respuesta fue que los llamó hipócritas. Así que Jesús les dice, ¿conocen las señales del tiempo climático? ¿Saben cuándo va a llover? ¿Saben cuándo va a haber una tempestad? Mas, sin embargo, no son capaces de captar o de ver las señales de los tiempos proféticos. Por más que les explico, por más que les hablo, siguen sin entender. Y por eso Jesús los llamó hipócritas. Y mis amados, no hay que remontarse al tiempo de Jesús para llamar a aquellos hombres hipócritas, porque hoy la sociedad, especialmente muchos cristianos y muchos de dentro del pueblo adventista, se encuentran en las mismas condiciones que aquellos fariseos y saduceos llamados por Jesús hipócritas. ¿Y por qué les digo esto? Es muy fácil de explicar. Hoy día las personas están más atentas a los eventos que el mundo les ofrece que a los eventos de los días finales.
Le puedes preguntar a cualquier cristiano que te diga los eventos que el mundo ofrece cada año y comienza a decirte desde enero hasta diciembre, evento por evento, sin saltar ninguno. Ahora, no le preguntes nada sobre el libro de Apocalipsis y tal vez sobre toda la Biblia, porque nada sabe. Y a estos Jesús les llama hipócritas. Hace unos días atrás vi un video en las redes sociales que confirma una vez más que las personas no estudian la Biblia. Y todo aquel que no estudia la palabra de Dios, imposible pueda conocer a la luz de la verdad los eventos proféticos. Pero también me atrevería a decir que todo aquel que no estudia la palabra de Dios es porque no le interesa conocer a Jesús. Pues en este video que vi, se encontraba una persona grabando, tal vez con su propio teléfono. Su rostro no se veía. Solo se veía el dinero que él ofrecía a las personas que se encontraban en las calles y en los mercados. Y ese dinero, que no era poco, era bastante, se los ofrecía a las personas que le dijera solamente un versículo de la Biblia. Y qué tristeza, mis amados. Qué tristeza. Porque de todas las personas que este hombre entrevistó en ese video, solo 2 personas contestaron correctamente. Este experimento social confirma cómo se encuentra el mundo hoy día. Nadie quiere saber de Jesús y mucho menos de los eventos que están por venir. Y asimismo se encuentra el pueblo escogido por Dios. Amados del cielo, no existe la más mínima duda que muchos cristianos desconocen las señales de los tiempos y los eventos finales de la historia de este mundo. Y todo porque no les interesa estudiar las profecías que aparecen en toda la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste? Voy a hablar fuerte. Y si después de yo hablar sobre todo lo que el Espíritu Santo ponga en mi corazón para decirle a su pueblo, determinan borrarme de los registros de la iglesia, pues que lo hagan. Pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Y sí, me preocuparía mucho y en gran manera que fuera borrado de los registros del cielo. Y que cuando Jesús venga en busca de su pueblo, yo sea echado a su lado izquierdo. Pero lo más triste de todo lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, escucha bien, mi amado, es que son los líderes, son esas personas que Jehová ha puesto como pastor de sus ovejas, los que están llevando a las iglesias a prepararse cada vez menos para encontrarse con Jesús. Porque son los líderes que no quieren predicar ya sobre profecías. ¿Y cuál es el argumento que ponen ellos? Pues porque dicen que predicar sobre profecías es asustar a las personas, es mantener con pánico y miedo a la iglesia. Pero sin embargo, muchos sabemos que detrás de esta justificación hay algo más grande que el miedo. Y más adelante vamos a saber qué es lo que es. Muchos líderes de muchas iglesias suelen decir: no podemos predicar profecías porque la gente se asusta y así nadie se entregará a Dios. Por tanto, para ganar almas, solo debemos predicar sobre el amor. Y entonces algunos fieles de Dios que no han querido entrar en ese círculo y se han mantenido haciendo la voluntad de Dios, predicando, según dicen muchos ellos, sobre la teología del miedo, y por ende son la minoría, pues a estos ya los han tachado como disidentes, a estos ya los han tachado como la oveja negra del rebaño, como la papa podrida de un saco y como un rebelde dentro del pueblo de Dios, llevando así la contraria de la mayoría. Pero vamos a ver, mis amados, en este estudio, quién es en realidad el que se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Recuerden esto, no siempre la mayoría tiene la razón. Y en cuanto a la verdad bíblica, la mayoría siempre ha ido en contra de la voluntad de Dios. Recuerden que el verdadero pueblo de Dios siempre ha sido en todos los tiempos un pequeño grupo en comparación al resto del mundo. Y ese pequeño grupo se hace llamar en la Biblia el remanente de Dios. Y esta palabra se aplica a la parte que queda de una cosa. Se aplica al residuo de algo. Por ejemplo, tomamos un limón, lo exprimimos, le sacamos el residuo y entonces la mayor parte del limón se echa a la basura. Así que la palabra remanente se aplica a la parte o porción que queda de algo grande. Y el remanente de Dios es representado ante el mundo por 2 características fundamentales
Y lo vemos en Apocalipsis 12, 17. Pues el remanente de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Reflexiona un minuto, mi amado. ¿Te sientes tú ser parte del remanente de Dios? El remanente, este residuo que se saca de algo, tiene la bendición de imitar el carácter de nuestro Padre Celestial a través de su santa ley, que son los 10 mandamientos. ¿Y por qué el remanente hace la diferencia del resto de los demás? Porque el resto, en este caso la mayoría, siempre ha ido en contra de la voluntad de Dios. En la gran mayoría siempre se ha visto esa gran controversia donde han puesto como tela de juicio el carácter de Dios. Y la misión del remanente es representar a Dios en esta tierra en todos los aspectos sin omitir nada. Y tener el testimonio de Jesús es cumplir con su palabra. Tener el testimonio de Jesús, mis amados, representa la capacidad que Dios le ha dado a su pueblo de presentar un mensaje a través del don de profecías. Medita en esto, mi amado. Estás cumpliendo como hijo de Dios y como pueblo adventista lo que dice Apocalipsis 12, 17. Jesús caminó en esta tierra como ese residuo, como ese zumo del limón. Jesús caminó en esta tierra y nunca formó parte de la mayoría, porque Jesús era el líder de ese pequeño grupo llamado remanente. Miren, esto es un asunto bien delicado, porque en todos los tiempos Satanás ha trabajado muy sutilmente en la mente de los grandes líderes. Satanás, en cuanto a este asunto de interpretación profética, no va a atacar a cada uno de los miembros que forman parte de una iglesia. Él trabaja en la mente de cada líder, porque esto es una cadena de jerarquía. Nuestra iglesia está formada por 4 niveles de jerarquía. Así que en el primer nivel o el primer escalón nos encontramos con la iglesia local. La iglesia local formada por sus miembros y dirigida por un líder, el pastor, subpastor o un anciano. También está lo que se llama distrito, que está compuesto por una o varias iglesias pequeñas dirigidas por un pastor. Como segundo nivel, nos encontramos con la asociación o conferencia, que está formada por un grupo de iglesias locales y esta tiene un líder, el cual impera sobre todas las iglesias locales y distritos, incluyendo a sus pastores. Nos encontramos después con el tercer nivel, que es la unión. Esta está formada por varias conferencias o asociaciones. Ya esto es un territorio más amplio, aunque con frecuencia corresponde a todo un país. Y esta tiene un líder que impera sobre todas las conferencias de esa nación, junto con todas las iglesias locales y sus pastores. También está la división, que se compone de las uniones, y la iglesia adventista tiene 13 divisiones en todo el mundo. Aunque la iglesia no reconoce a la división como un nivel de la organización, porque esta representa en realidad a la asociación general. Pero en cada división hay un líder. Y por último, nos encontramos con el cuarto nivel, que es la asociación general o el órgano mundial, que está compuesta por todas las divisiones, uniones, asociaciones, distritos e iglesias locales que hay en todo el mundo. La conferencia o asociación general, mis amados, opera a través de sus 13 divisiones y esta tiene un líder que todos conocemos como Ted N.C. Wilson, que ha sido el presidente número 20 desde que se fundó la iglesia en el año 1863 y es nuestro líder desde el año 2010. Como pueden ver, nuestra iglesia es una iglesia bien organizada, pero a la vez es una iglesia muy controlada. Pero desafortunadamente tengo que decir que son más los que controlan desde afuera nuestra iglesia que los propios líderes internos que la dirigen. Así que, mis amados, el que está en la cima con el grado mayor impera sobre el que se encuentra en el medio. El que es del medio impera sobre el que se encuentra debajo. Y este que viene siendo el líder de cada iglesia local, pues impera sobre la feligresía. Pero además existe una organización externa que es quien impera sobre nuestro líder mayor. Y en otro estudio hablaremos sobre esa organización. Lo cierto es que hoy día nuestros líderes se encuentran haciendo la voluntad del hombre y no la de Dios. Y se los voy a demostrar en estudios posteriores. Por eso Satanás
ataca siempre a los líderes, porque él sabe que desviando a un solo líder de la luz de la verdad hizo el trabajo completo en toda una iglesia. Y la gran mayoría se acoge a lo que su pastor le dice, porque es el pastor, porque más que él nadie sabe, porque es el ungido de Jehová. Y muchos lo siguen ciegamente, ignorando muchas veces que a quien hay que seguir es a Cristo, a quien hay que escuchar es a Cristo. ¿Y cómo seguimos si escuchamos a Jesús? Pues muy sencillo, mis amados, estudiando su palabra fervientemente y haciendo todo lo que Jesús nos dice que hagamos, desde la primera página de la Biblia hasta la última, sin omitir absolutamente nada. Hoy día pudiéramos decir que el 90% de las iglesias están conectadas al internet predicando la palabra de Dios. Pero son muy poquitos los que están predicando sobre profecías. Y esos pocos son los que están tildados como disidentes. Amados, los miembros de cada iglesia harán lo que sus líderes les digan. Los miembros de cada iglesia se alimentarán únicamente del alimento que su líder espiritual les dé. Y es precisamente lo que el diablo ha buscado, que en todas las iglesias y denominaciones solo se predique sobre el amor de Jesús, pero mezclado con mentiras y engaños, y que todo el mundo siga ignorando la verdad a la luz de las profecías. Yo recuerdo cuando entré a la iglesia, se predicaba mucho sobre el santuario. Se predicaba mucho sobre las profecías, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Yo mismo, cuando comencé a predicar, recuerdo que uno de mis primeros sermones, y fue porque así me lo pidió el pastor de la iglesia, que predicara sobre el cuerno pequeño. Y hoy como que se ha prohibido eso. Hoy no se predica sobre el santuario, ni mucho menos sobre profecías. Prohibido terminantemente predicar sobre profecías porque asusta a las personas. Hoy solo se habla de Jesús te ama. Ven a Jesús y tus problemas se acabarán. Jesús te perdona. Jesús es el pan de vida. Así que ven a Jesús. Y para muchos predicar solo sobre el amor de Jesús es lo que llenará a las iglesias de personas. Y es verdad. Hay que predicar sobre el amor de Jesús. Es muy cierto. Las iglesias se siguen llenando cada vez más con nuevos miembros. Y amén por eso, mis amados. Por eso las personas siguen siendo ignorantes ante los eventos del tiempo del fin, porque la única comida espiritual que se les da es Jesús te ama, y de ahí no salen. Y la palabra de Dios es completa. No podemos predicar solamente una parte de la palabra de Dios y la otra omitirla. Hay muchos libros que están prácticamente oxidados o llenos de polvo, porque muchos líderes ni abren la página en esos libros. He escuchado a muchos decir, Jesús me ama tanto que fue capaz de morir colgado en esa cruz por amor a mí. Y eso es muy cierto, de eso no cabe la menor duda. Jesús nos ama con un amor que nuestro intelecto no entiende ni entenderá nunca. Pero aquí viene la trampa y el engaño en esta gran verdad. Porque como lo único que predican los líderes hoy día es sobre el amor de Cristo, la gran mayoría dice, bueno, como la sangre de Cristo cubre mis pecados y Él me perdona 70 veces 7, pues yo puedo cometer pecados deliberadamente, que ahí está Él para perdonarme. Error, mis amados. Esto es un concepto diabólico, porque si de verdad tú amas a Jesús, entonces usted luchará por no pecar. Usted luchará por apartarse del mal. Usted luchará por guardar sus mandamientos. Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos usan el nombre de nuestro Señor Jesús solamente para justificar sus sinvergüencerías. Y no porque lo aman realmente. Los líderes hoy día, mis amados, le han educado los oídos a sus oyentes de tal manera que cuando escuchan un mensaje de amonestación sobre los eventos proféticos, sobre bestias, persecución y juicio, se asustan. ¿Y por qué? Porque ya están acostumbrados a escuchar de amor, de paz, y sigue como vas, que no pasa nada, sigue pecando, sigue ignorando los eventos proféticos, que no pasa nada, al final te salvarás porque ya Jesús todo lo hizo por ti. Eso es lo que le han hecho creer a los cristianos. ¿Y saben por qué pasan estas cosas? Porque no estudian la palabra de Dios y todos usan como guía, como base, como verdad lo que le dice su pastor. También sabemos que muchos líderes no predican sobre las profecías, aun queriéndolo hacer,
por seguir un protocolo y no quieren meterse en problemas porque ellos viven de eso. El alimento de su familia depende de eso. Pero no se dan cuenta que se están cuidando del hombre, pero se están metiendo en problemas con Dios. Querido, no olvides que Jesús nos dice que todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de él la hallará. ¿Y cuál es la causa de Cristo? ¿Mantener a los cristianos entretenidos? Pues no, mis amados, sino predicar su palabra a la luz de la verdad y sin omitir nada. Esa es la causa de Jesús. Miren, amados, no es menos cierto que muchos al predicar sobre profecías lo han hecho de tal manera que han provocado miedo, han provocado pánico, temor en las personas. ¿Y por qué ha sucedido esto? Ha sucedido porque, por un lado, han sacado a Jesús de las profecías, y por el otro lado no conocen al Jesús que profesan, por eso sienten miedo, y Jesús es el centro de toda la Biblia. Así que tú no puedes predicar un versículo en toda la Biblia donde no incluyas a Jesús. Pero también hay muchos que le han dado una mala interpretación a los escritos proféticos y de esta manera han causado pánico a los oyentes. Tuve una conversación con alguien que me dijo que desde niña le habían enseñado en la iglesia que si cometía pecado sería echada en el infierno y ardería viva en fuego y azufre de por vida. Y esta persona tal vez creció con ese temor de no pecar, no por amor a Dios, sino por ese temor de arder vivo en el infierno. Cuando alguien predica sobre profecías, escucha, sin incluir a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, sin incluir a Jesús, que es la roca eterna, que es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, pues esta persona en ese momento está predicando la verdadera teología del miedo. Y esto no es otra cosa que predicar doctrinas de demonios. También hay otros que se han enfocado tanto en las profecías, conocen al máximo las profecías. Se conocen eventos por eventos, fechas, significados de las imágenes. Conocen a la perfección cada bestia que aparece tanto en Daniel como en Apocalipsis. Pero sin embargo, mis amados, estas personas desafortunadamente no conocen a Cristo porque no reflejan el carácter de Jesús en ellos. Por eso muchos se horrorizan al escuchar las profecías del libro de Apocalipsis. Es bien triste, ¿verdad? Es bien triste, amados. Hablar de Jesús sin incluir las profecías y hablar de profecías sin tener presente a Jesús en ella es una de las peores trampas que el diablo está usando hoy día, y en eso han caído muchos siervos de Dios. Mira, cuando solo se predica sobre la teología del amor, las personas se relajan tanto y se sienten tan cómodas que llega el momento que pierden de vista a Jesús. Y cuando se predica de profecías sin incluir a Cristo, las personas se atormentan tanto, entran en pánico y muchos se van de la iglesia y otros que estaban por entrar no entran. Y esto es lo que se llama teología del miedo. Y ese es el propósito del diablo, que no se una el amor de Cristo con las profecías para mantener a las personas así como se encuentran hoy día, muy entretenidas. Amado, si usted siente pánico, si usted siente miedo cuando Jesús le habla de ley dominical, cuando Jesús le habla de persecución, cuando Jesús le habla de la Santa Inquisición, si usted siente pánico cuando Jesús dice, ay de las mujeres con niños pequeños, ay de las embarazadas, porque habrá gran calamidad en la tierra y muchos caerán a filo de espada y muchos serán llevados cautivos. Si usted siente miedo al escuchar estas palabras, es porque usted está consciente de que hay algo que no está bien en su vida. O no conoces a Jesús o estás jugando con la misericordia de Dios. Porque todas estas verdades bíblicas vendrán, llegarán, tengas tu miedo, tengas pánico o temor. Así que es mejor esperar a que lleguen esos acontecimientos, aferrados de la mano de Jesús, pero con gozo, alegría y mucha fe, porque Cristo nunca abandonará a todos aquellos que le han sido fiel.
Tienes que saber, mi amado, que Cristo Jesús te defenderá de todo lo que está por venir si tú te mantienes firme y fiel a Él. Tienes que saber que así como Cristo estuvo con los 3 jóvenes hebreos en aquel horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal, que así como Cristo estuvo con Daniel en el foso con aquellos leones hambrientos, y también así como estuvo con Juan cuando le echaron en aquella caldera de aceite hirviendo y todos salieron ilesos, pues tú también saldrás ileso y sin un rasguño cuando llegue todo lo que tiene que llegar. Pero no podemos callar, porque si lo hacemos, las piedras lo harán por nosotros. Amados del cielo, tenemos que hablar de profecías, aunque la mayoría no lo haga. Tenemos que predicar la verdad presente sin temor alguno. Hemos sido llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pero muchos se encuentran muy cómodamente y sin meterse en problemas con nadie, proclamando única y exclusivamente el mensaje del primer ángel. Sin embargo, el segundo ángel habla sobre el juicio que se está llevando a cabo sobre esta humanidad. Pero los predicadores hoy día no quieren hablar de juicio ni de condenación, solo desean hablar de amor y solo amor. Y el tercer ángel habla de la bestia y su imagen, habla de la marca de la bestia, habla sobre la ira de Dios, sobre aquellos que adoren a la bestia y su imagen. Pero de esto son muy pocos, pero muy poquitos los que predican sobre esta verdad. Los voy a llevar a leer un verso allí en el segundo libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos quiso decir Jesús aquí a través de Pedro? Aquí nuestro Señor nos está queriendo decir que todo aquel que estudia la profecía no andará en oscuridad y por ende no tendrá ningún temor de lo que venga. Así que todo aquel que siente temor es porque no está estudiando la palabra profética, ni mucho menos conoce a Cristo. Jesús nos dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, amados, aquí Jesús se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había hecho. ¿Y qué era lo que daba testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento? Pues eran las profecías. Desde que nuestros primeros padres pecaron, desde el mismo Génesis 3:15 se nos viene hablando proféticamente de un Mesías. Y entonces cuando llega el Mesías, nadie lo reconoce. Por eso nos dice Jesús: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Vino Jesús, hizo su trabajo en esta tierra, prometió que volvería por segunda vez, y el mundo no quiere saber de eso. Y muchos cristianos, mirando aún los acontecimientos, no se encuentran esperando a Jesús. La palabra profética, amado, la palabra profética es la que da testimonio de Jesús, porque Jesús es el centro de toda la palabra profética que se habla en la Biblia. Entonces, ¿por qué razón no se predica hoy día de profecías? Amado, Jesús nos exhorta una y otra vez a estudiar las profecías, pero no solamente estudiarla, sino que también hay que compartir esta verdad con los demás. Hay un texto en Amós, capítulo 3. Así que Amós capítulo 3 versículo 7, que dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren, este trozo bíblico nos deja bien claro que si no nos encontramos escuchando a los profetas de Dios, ¿cómo es posible que sepamos lo que está sucediendo en este momento y lo que está por acontecer en un futuro? Y sobre todo lo que Jehová está haciendo y hará en el futuro en favor y en contra de esta humanidad. Jehová escogió a estos hombres para que bajo inspiración divina escribieran todo lo que se encuentra escrito en la Biblia. Ahora, estos profetas no estuvieron todo el tiempo escondidos por algún lugar, solo escribiendo lo que Jehová les inspiraba a escribir. Estos hombres también estuvieron en el campo de batalla frente a sus enemigos, predicando la palabra de Dios.
la palabra inspirada de Jehová sin importarle las consecuencias. Allí en Mateo 16:24 nos encontramos con estas palabras dirigidas a sus discípulos. Dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ahora, mis amados, ¿qué es? ¿Qué es negarse a sí mismo? Pues negarse a sí mismo es enterrar el yo, es enterrar los preconceptos, es enterrar el que dirán y quitar de tu mente ese concepto de lo que la mayoría, por ser mayoría, siempre tiene la razón. Hoy día, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Pues todos aquellos que nos encontramos predicando su palabra, pero sobre todo haciendo su voluntad. Tenemos que entender que todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará, y todo lo que el enemigo de Dios también está haciendo, el mundo entero tiene que saberlo, porque nosotros también formamos parte de esos profetas y discípulos de Jesús. Y lo que más me llama la atención en este trozo bíblico, lo encontramos allí en el verso 25. Después de Jesús decirnos que debemos negarnos a nosotros mismos y seguirlo al precio que sea necesario, continúa diciendo: tú que te encuentras ahí cómodo, tú que te encuentras predicando un evangelio suave, dulce y tranquilamente, sin meterte con nadie, y crees que así salvarás tu vida, pues quiero decirte, dice Jesús, la perderás. Ahora, si quieres salvar tu vida, sigue diciendo Jesús, haz lo que te digo yo, haz mi voluntad y no hagas la voluntad del hombre. Allí en Hechos 4 podemos ver que los apóstoles Pedro y Juan, después de haber estado en la cárcel, se encontraban frente a un concilio y estaban allí siendo interrogados por gobernantes y grandes líderes religiosos. ¿Y por qué estuvieron presos y estaban siendo interrogados estos hombres de Dios? Pues porque se encontraban predicando la verdad presente en ese tiempo y no les importaba lo que les sucediera, siempre y cuando fueran a morir por la causa de Cristo. Y después de tanto interrogatorio por aquellos gobernantes, por aquellos maestros de la ley y grandes líderes religiosos, después de tanto interrogatorio por la mayoría, la respuesta de estos dos grandes hombres de Dios fue la siguiente: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en Hechos 5:29, después de haber sido amenazados y encarcelados nuevamente, fueron presentados una vez más ante el concilio. Y la respuesta de ellos fue: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amados, las profecías están escritas, pero esas palabras necesitan transmitir vida y esperanza a través de nuestra boca. Porque si nosotros, que hemos sido llamados, no hablamos, ¿cómo el mundo se prepara o se preparará para lo que viene? ¿Cómo tú, oh amado, te vas a preparar para lo que viene? ¿Cómo el mundo conocerá la verdad de lo que está por acontecer? Hay que predicar sobre el amor de Jesús sobre esta humanidad. Hay que predicar sobre todo lo que Jesús hizo en favor nuestro. Pero Jesús no solamente hizo, Jesús no se lavó las manos como Pilato y dijo: bueno, ya hice mi trabajo, ya hice mi parte, ahora lo demás queda de parte de ustedes. No, mis amados, no es así. Por eso no podemos predicar solamente sobre el amor de Jesús, porque es predicar un evangelio a media. Y predicar un evangelio a media me suena como el mensaje de Cristo sobre la iglesia Laodicea. Y espiritualmente, ¿cuál es la iglesia de Laodicea? Pues somos nosotros, el pueblo escogido por Dios. Me suena como el estado espiritual que según Jesús tendría la iglesia en estos tiempos. Según Jesús, la iglesia estaría en una tibieza total. Miren, amados, vamos a leer otra cita para que podamos entender un poco más. Y allí en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, escucha bien, querido, pero sobre todo que profetices. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 14, 1? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que se profetice. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes de mucha importancia en este trozo bíblico? ¿Qué nos quiere decir Jesús a través del apóstol Pablo en esta cita escrita con sangre, escrita con sacrificio, pero sobre todo escrita con amor?
Lo primero que tenemos que entender aquí es que el amor es el más grande de todos los frutos y dones. Y poner en práctica el amor en nuestra vida es seguir a Jesús, porque Jesús es la fuente inagotable del amor. Y como dice Pablo, el amor de Cristo nos lleva a actuar. El amor de Cristo nos lleva a pensar que si Él murió por todos nosotros, entonces todos los que vivimos en estos momentos no deberíamos vivir para satisfacernos a nosotros mismos o para complacer a otros, sino que deberíamos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, vamos a seguir profundizando el trozo bíblico de 1 Corintios 14:1. Así que dice Pablo, seguid el amor, que es el más grande de los frutos, pero también procuren y esfuércense por los dones espirituales. Pero de todos los dones, dice Pablo, que él prefiere que tengamos el don de profetizar. Ahora, miren el paralelismo que hay entre el amor y la profecía. ¿Por qué les digo paralelismo? Porque aquí vamos a ver cómo se desarrollan dos acciones de manera semejante. Dos cosas que se corresponden una con la otra y se hacen semejante. El amor es un fruto, mas sin embargo, la profecía es un don. El amor, el mayor de los frutos, y la profecía, el mayor de los dones. Amados, no sé si van entendiendo, pero presten atención, por favor. Aquí Pablo nos exhorta que procuremos con diligencia seguir las dos cosas más importantes que encontramos en la palabra de Dios: el amor y la profecía, las dos juntas y tomadas de la mano. Entonces, ¿por qué tenemos separados ambas cosas? Si Jesús nos dice que procuremos el mayor de los frutos y el mayor de los dones. Amados, ¿se dan cuenta ahora por qué nos encontramos en total tibieza? Porque tenemos separados las dos cosas más importantes. Unos predican solo de amor sin incluir las profecías, y otros predican de profecías sin incluir el amor de Jesús. Querido, si tú crees que predicar de profecías es meterle miedo a las personas y solo predicas de amor porque el amor es lo único que transformará el carácter de una persona, entonces, ¿será que Dios se equivocó y quien tiene la razón eres tú? He escuchado a predicadores decir: no predico de profecías porque esto no edifica el carácter. No predico de profecías por esto y por esto otro. El problema es que buscan centenares de pretextos para no hacerlo. Y querido del cielo, las cosas tienen que ser como Dios así lo ha dispuesto y no como tú quieras. Muchos manipulan la palabra de Dios a su conveniencia, buscando de esa manera un beneficio propio. Las iglesias están llenas de líderes que manipulan a las personas para buscar enriquecimiento propio, y no les interesa para nada enriquecer a la iglesia con la verdad bíblica para estos tiempos que estamos viviendo. Por eso no predican sobre las profecías. Miren lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecías el pueblo se desenfrena. ¿Y por qué se desenfrena, mis amados? ¿Por qué el pueblo se desenfrena sin la profecía? Porque en lugar de los líderes y predicadores poner la lámpara encima para darle luz a todos los que hacen, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es mucho esconderla y la mantienen oculta, y por eso el pueblo de Dios anda sin luz. Por eso el pueblo de Dios anda en total oscuridad. Anda desenfrenado, y lo más triste es que como han depositado su confianza en su líder, la mayoría piensan de que están bien y que llevan una vida espiritual como nunca. Vamos ahora a leer una cita de la sierva de Dios que encontramos allí en manuscrito, página 38 de 1905, que dice así: los seguidores de Cristo han de combinarse en un poderoso esfuerzo para llamar la atención del mundo a las profecías de la palabra de Dios, que se cumplen rápidamente. Amados, si no conocemos de profecías, ¿cómo o de qué manera le diremos al mundo lo que está por acontecer? ¿Creen que solo a base de palabras suaves y dulces el pueblo de Dios y el mundo se preparará para lo que viene? A medida que vayamos conociendo las profecías, iremos aumentando la intensidad de la luz que el mundo necesita conocer. Recuerden esto, las palabras de Pedro y Juan: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído.
Miren, les voy a leer otra cita más de la sierva de Dios en Evangelismo, página 145, párrafo 3. Dice así: las profecías que el gran yo soy dio en su palabra nos dicen dónde nos encontramos hoy y también lo que se espera en tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo que iba a acontecer hasta hoy día se ha ido cumpliendo a través de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se cumplirá en su orden. Y sigue diciendo la sierva de Dios: los peligros de los últimos días están sobre nosotros y es nuestro trabajo amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No dejen a un lado, no dejen de hablar, no dejen sin tratar las solemnes escenas que toda la profecía ha revelado. Dice que si nuestros hermanos, dice la hermana White, que si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque sea medias, qué tristeza, aunque sea la mitad. Esto quiere decir que nos encontramos más dormidos que despiertos. Qué tristeza, mis amados. Sigue diciendo la sierva de Dios que si nuestros hermanos se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos creerían en el mensaje profético. Ahora, ¿por qué esto no sucede? No sucede porque los líderes eclesiásticos son los que tienen al pueblo de Dios dormido. Son los líderes los que han llevado al pueblo de Dios a ser un pueblo apóstata, desviándolos de las verdades bíblicas, así como lo hizo Acab, el máximo líder del pueblo de Dios en el tiempo de Elías. Tenemos que tener presente algo, y es de gran importancia, mis amados, porque para que el pueblo de Dios se despierte tiene que haber una reforma, y esta reforma consiste en prepararnos asiduamente, en estudiar a base de oración y dirección el libro que hoy día deberíamos estar estudiando para poder entender a plenitud todo lo que está por acontecer muy pronto. Y este libro es el libro de Apocalipsis. Amados, tenemos que predicar de profecías y hacerles saber a las personas que el centro de las profecías es Jesús. Les voy a leer otra cita más de la sierva de Dios, allí en su libro Evangelismo, página 147, párrafo 2, que dice así: los predicadores deben presentar la segura palabra profética como el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Es decir, que todos aquellos que en estos momentos no se encuentran predicando sobre profecía y se identifican como adventistas del séptimo día, ni deberían decir que son adventistas. Porque, como dice la sierva de Dios, la palabra profética es el fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Nosotros, mis amados, fuimos llamados a predicar sobre el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué pasó? Si años atrás nos identificábamos como un pueblo profético, como el remanente de Dios. La señora White sigue diciendo que debemos estudiar detenidamente las profecías de Daniel y el Apocalipsis y relacionarlas con las palabras: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ella nos confirma en esta cita que Jesús es el centro único de las profecías. Por tanto, no deberíamos sentir temor cuando escuchamos o estudiamos sobre profecías, sino todo lo contrario. Deberíamos sentir gozo porque sabemos que a través de los eventos proféticos ya a este mundo le queda poco para que Cristo venga y le ponga fin. Recordemos estas palabras: profecías con amor y amor con profecías, mis amados. Las dos tienen que estar unidas para que hagan el combo perfecto. Y como dice el apóstol Juan, si tú sientes temor, ya sea para predicar sobre profecías o para escuchar sobre los eventos proféticos, es porque en ti no ha sido perfeccionado el amor de Cristo, porque en el amor de Cristo no cabe la más mínima pizca de temor. Amados del cielo, el temor lleva en sí su propio castigo. Por eso es un error decir o pensar que predicar de profecías es asustar a las personas o asustarse a uno mismo, porque detrás de este concepto hay un motivo más grande por el cual hoy día no se predica la palabra de Dios a través de la profecía. No se predica sobre los eventos proféticos de Daniel y Apocalipsis, y estaremos hablando de esto en nuestro próximo encuentro. Y para terminar, vamos a leer una última cita bíblica que está en Apocalipsis 1:3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está cerca. Amados, a la ley y al testimonio, todo aquel que no hable conforme a estas palabras es porque no les ha amanecido. Así que las palabras proféticas de Jesús no deberían traernos miedo, sino esperanza. Esperanza de un mundo mejor, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni hambre, ni enfermedad. Esperanza de un mundo donde estaremos con Jesús con pleno gozo por toda la eternidad. Muchas gracias quiero darle a todos por dedicarle su tiempo a la palabra de Dios. Muchas gracias por su invitación. Es mi deseo y oración que todos nos preparemos a la luz de la verdad para poder enfrentar con mucha fe todo lo que viene en lo adelante. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que su paz y amor siempre esté con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Por él va a orar, ¿verdad? Aleluya. Sí. Oramos. Va a orar mi hermano. Oramos. Padre de amor y misericordia, he presentado este mensaje como introducción al estudio del libro de Apocalipsis y otros temas más a analizar, tal y como lo pusiste en mi corazón. Es nuestro deseo, Señor, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento necesario para entender tu palabra y sobre todo ponerla en práctica, compartiéndola con aquellos que aún no te conocen. Muchos sabemos, Señor, que la ira de Dios no vendrá sobre aquellos que aún no han conocido tu palabra a la luz de la verdad. Hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar tu verdad a través de los eventos proféticos. Y es nuestro deber como discípulos e hijos tuyos, como pueblo escogido por Dios, prepararnos para que a través de nuestro conocimiento podamos preparar a otros y entonces las personas decidan si aceptar tu verdad o no. Desde el año 1844, Señor, se está llevando a cabo un juicio sobre este mundo. Y es a través de este juicio que seremos juzgados. Es a través de ese juicio que tú, oh Padre, nos pedirás cuenta de lo que hicimos con nuestro tiempo y los dones que nos diste. Ayúdanos a aprovechar al máximo el tiempo que nos queda en este mundo en traer a otros la luz de tu verdad, a los pies de Cristo. El mundo perece por falta de conocimiento de tu palabra. Tu pueblo perece por falta de conocimiento de tu palabra. Y es nuestra misión como hijos tuyos hablar lo que hemos visto y hemos oído. Si hay alguien en estos momentos, Padre, escuchando este mensaje y siente miedo de predicar tu palabra, de predicar tu verdad, te ruego que el Espíritu Santo le haga saber que no sienta temor de hacerlo, porque el temor le traerá su propio castigo. Sabemos que la lluvia tardía está pronto por llegar y habrá una revolución, mi Señor, mucho más grande que la lluvia temprana que hubo en el Pentecostés. Permítenos, Padre, y danos el privilegio de ser parte de esa gran revolución que se aproxima, donde el Espíritu Santo nos acompañará y nos dará poder para proclamar el último mensaje de juicio y salvación a toda la humanidad. Quédate con nosotros hoy y siempre y danos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por este tema tan maravilloso. Que el Señor nos ayude a siempre predicar la palabra de Dios y mostrársela a otras personas que aún no le conocen. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, y gracias a todos los que tuvieron participación. Muchas bendiciones para todos y feliz sábado. Muchas gracias a todos mis hermanos. Dios me lo bendiga para todos. Feliz sábado.